Marcelo Ferrari es el presidente de la MT y en esta última semana ha tenido, yo le diría, una semana intensa porque se ha decidido un aumento del 220%, más o menos en promedio, para el transporte interurbano. Esto ha tenido un muy fuerte impacto, obviamente, en toda la provincia. Ha estado en la legislatura con los legisladores que han estado, bueno, retransmitiéndole todas las inquietudes y lo que esto significa. Pero bueno, vamos a primero intentar conocer las razones de cómo se ha llegado a todo esto. Así que Marcelo, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Por favor, muchas gracias, buenas noches. Bueno, este 220% surge de qué análisis? ¿Tiene que ver con los subsidios, tiene que ver con la inflación, con el aumento del combustible o con todo eso? Tiene que ver con todo. Lógicamente que la grave crisis que estamos viviendo en la Argentina, sumado también al cambio de modelo en el transporte, porque hasta acá el sistema de transporte venía fuertemente subsidiado, podemos discutir en mayor o en menor medida por el gobierno nacional o provincial, pero recibía un subsidio importante y eso ha desaparecido. En consecuencia, esta matriz ha cambiado radicalmente y para poder sostener los sistemas de transporte en todo el interior de Salta y en realidad en todo el interior de la Argentina, hemos tenido que salir a sincerar lo que es la tarifa para que el sistema pueda realmente subsistir y el servicio se pueda seguir prestando en las distintas localidades. Había un subsidio también de la provincia. Primero la pregunta grande sería de cuánto representaban los subsidios, tanto nacional como provinciales, en la tarifa del transporte interurbano. Bueno, desde hace un tiempo a la fecha el subsidio representaba en lo que es el costo del sistema aproximadamente el 70% o el 72%, pero ronda por ahí, y el resto, es decir, el 30% o el 28% se cubría con tarifa. Hoy por hoy esa realidad es diametralmente opuesta. Hoy por hoy el único que sostiene el subsidio es la provincia con un esfuerzo enorme. Ese subsidio alcanza en el mejor de los casos a un 23% y el resto debe necesariamente cubrirse con tarifa. Eso, sumado al incremento permanente de todos los costos del sistema, por ahí para que la gente entienda, en el último aumento de tarifa el combustible salía a 360 pesos aproximadamente. Cuando hicimos el último aumento de tarifa, el mismo combustible estaba en 964 pesos. Entonces, lógicamente, los costos se han disparado de una forma tal que, bueno, hacen necesario este incremento, que sabemos que es un incremento muy fuerte para el usuario y más en este contexto y en este momento, pero bueno, también entendemos que no queda otra alternativa porque en el transporte no podemos hacer magia. Lamentablemente los fondos que ingresaban por subsidio no existen más. Esta es la realidad que tenemos y con la cual nosotros tenemos que tratar de hacer que el sistema siga funcionando y la única alternativa es el aumento de tarifa. El 220% surge de qué análisis, digamos, bueno, ¿qué parámetros se han medido? Surge lógicamente de todo un análisis de costo que se hace respecto de los incrementos en el costo del sistema, desde el último aumento hasta el momento en que se hace este estudio de costo. En este caso, si mal no recuerdo, el estudio de costo inicia ya por el mes de noviembre del año pasado y termina ahora hace dos semanas atrás que se lanzó el anuncio. Ahí se tiene en cuenta no solo el costo de los insumos directos del sistema, como lo son el combustible, los lubricantes, el neumático, los convenios salariales que lleva adelante la UTA, sino que también se tiene en cuenta el desfasaje económico que recibe el sistema producto de la falta de subsidio, y eso también se carga al costo total para que el sistema, en definitiva, para que el sistema pueda funcionar, teniendo en cuenta que el costo que tiene el sistema debe necesariamente ser cubierto por algún lado. Ahora, con estos condimentos, digamos, la inflación no para, lo que quiere decir que tampoco va a parar. Se está anunciando cerca de un 10% de aumento de combustibles para dentro de muy poco, por lo menos ya empezaron a insinuarlo, y empezamos a hablar, neumáticos, repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación significa negociaciones salariales nuevamente, es decir, que esto es una rueda que no sabemos dónde va a parar. Es así, sin ir más lejos, esta misma semana el gobierno provincial
intervino ante una medida de fuerza que había dispuesto la UTA, que implicaba el paro del sistema de transporte, medida de fuerza que obviamente fue solucionada a través de la firma de un convenio, por el cual entendemos, por un lado, la posición de UTA de querer que sus trabajadores ganen un poco mejor, teniendo en cuenta que la inflación les va comiendo el sueldo como a todos, con lo cual no renegamos de eso, pero claramente esa situación impacta directamente en el boleto de colectivo, porque bueno, esos fondos, nosotros hicimos el cálculo para el caso del interior, por ejemplo, para que la gente entienda, solamente este aumento que está pidiendo la UTA para el mes de febrero son 500 millones de pesos más al sistema, solamente en un mes. Entonces, claramente no sabemos a dónde va a terminar toda esta situación. En la medida en que las cosas continúen aumentando, lógicamente tendremos que seguir analizando, y es allí donde creo que tiene una importancia fundamental el pedido de declaración de emergencia del sistema de transporte, que seguramente la semana esta entrante se presentará, y que nos permitirá a nosotros poder analizar y ver qué otras variables del sistema de transporte podemos tocar para tratar que todos estos aumentos no se vean reflejados tan directamente en lo que es la tarifa. ¿En qué ayudaría la declaración de la emergencia? ¿En más aporte del Estado? ¿Ayudaría, digamos, a compensar un poco estos golpes o qué más? No, por el momento nosotros estamos en la posición actual en la cual el gobierno nacional no brinda aportes y donde la provincia no puede aportar mayores fondos que lo que está aportando, porque también ha visto limitado o recortado los ingresos que vienen de Nación hacia la provincia. En este caso son 20.000 millones de pesos aproximadamente por mes, con lo cual la provincia tampoco puede salir a subsidiar al sistema de transporte para cubrir esa erogación mayor o esa inflación que mes a mes va teniendo el sistema, con lo cual la idea nuestra es replantear el sistema de transporte en un nuevo esquema donde sabemos que el subsidio nacional no existe y donde el subsidio provincial también se va licuando, porque al haber una inflación importante, la provincia, al no poder poner más fondos, lógicamente los fondos que viene poniendo periódicamente cada vez alcanzan menos para cubrir el sistema. Entonces la emergencia nos permitiría por ahí pensar en alternativas contractuales, fundamentalmente con las empresas que hoy están fijadas de una forma, con un esquema de sistema de transporte que ya no existe, poder analizar otras variables. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el pago del costo por kilómetro. Hoy por hoy, por ejemplo, Saeta tiene un sistema de pago de costo por kilómetro que fue muy bueno en su momento, porque permitió que lugares que tienen poca demanda puedan tener acceso al sistema de transporte, pero una de las variables que se está analizando es casualmente las líneas que tienen una importante demanda, que no reciban ningún tipo de subsidio, y por ahí subsidiar algunas de las líneas que tienen un déficit de demanda o poca demanda para que el sistema también pueda funcionar en esos lugares. Eso, por ejemplo, podría ser una de las medidas que estamos analizando y que la declaración de emergencia nos da un paraguas jurídico para poder analizar estas cuestiones. Claro, porque esto, digamos, va mucho más allá de las cuestiones solo económicas y empresariales, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las cuestiones sociales. Primero, el impacto en el bolsillo de la gente que no puede viajar. Segundo, que la gente que necesita viajar y que no le alcanza a pagar esos pasajes empieza a buscar alternativas. Estoy empezando a hablar de transportes alternativos o truchos para que no le esquivemos tanto al bulto. Y esto significa un peligro, obviamente, porque son vehículos no controlados y esto, bueno, no hay seguridad ni garantías para absolutamente nada. Entonces dispara una serie de cuestiones que también hay que empezar a atender. Totalmente, y más en el transporte, que es el motor fundamental del movimiento económico de las ciudades grandes y también de las ciudades chicas. En el caso de la provincia de Salta, en realidad de todo el interior, tenemos un sistema unimodal, o sea, el único sistema que tenemos es el sistema masivo de transporte, el que utiliza el común de la gente, el que utiliza la gente en los pueblos para asistir al médico, para abastecerse, en definitiva para hacer todo tipo de trámite, y tiene un componente social realmente importante. Por eso cada aumento de tarifa es analizado muy pormenorizadamente y sabemos y entendemos el impacto que este incremento tuvo y tiene en la sociedad. Y obviamente estamos pensando en alternativas que permitan que este impacto no sea tan fuerte en un contexto donde
la gente ya viene pasándola bastante mal, porque obviamente no solamente subió el transporte, subieron todos los alimentos, en definitiva subió todo, y esto afecta directamente a toda la sociedad, y en cierta manera nosotros debemos velar por ver de qué manera garantizamos el sistema de transporte por un lado, y por otro lado tratamos que sea al menor costo posible para el bolsillo de la gente. Bueno, hace muy poco se reunió el organismo federal que nuclea, digamos, a todas las AMT, digamos, a los sistemas de transporte de las provincias, que creo que te toca presidirlo, ¿no? Sí. Por estos tiempos. Desde ese organismo, ¿cómo se ve la mirada del gobierno nacional respecto de esto? ¿Esto es definitivo? ¿No hay más subsidios nunca más? ¿Existe la posibilidad alternativa de la reaparición de un subsidio que progresivamente vaya desapareciendo? ¿O qué se analiza? En realidad en todas las provincias del país ven el problema de la misma forma que lo vemos nosotros, con muchísima preocupación, con la necesidad de todos los gobiernos locales de sostener el sistema de transporte de alguna forma, porque entendemos la necesidad que tiene, y en el fondo tenemos alguna expectativa que haya desde el gobierno nacional la posibilidad de modificar el criterio que están adoptando. Creemos que hay cuestiones que necesitan tener un tratamiento especial y sin lugar a dudas el transporte es una de ellas, y más en el interior, sobre todo también teniendo en cuenta que el AMBA continúa recibiendo el fondo compensador. Esto no ocurre en el interior, entonces las asimetrías en materia de subsidio han aumentado muchísimo más. Seguimos manifestando y seguimos refiriendo a que existe para el gobierno nacional ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Qué les argumenta el gobierno nacional diciendo al AMBA sí lo subsidiemos y al interior no? ¿Qué argumento tienen para eso? El argumento que ellos tienen es que la capital federal, al no pertenecer a la provincia de Buenos Aires y pertenecer al gobierno nacional, son ellos los que deben hacerse cargo del subsidio o de alguna forma de la administración del sistema de transporte de la capital federal. Pero bueno, en el interior tenemos las mismas realidades, y por otro lado también recordar que los subsidios al transporte no es una generosidad del gobierno nacional hacia las provincias, sino que son fondos de las provincias que le ceden la administración al gobierno nacional, pero le corresponden a las provincias. Con lo cual la verdad que no entendemos la diferencia, el justificativo no nos parece claro ni oportuno, muchísimo menos en este contexto, y menos aún en un contexto donde le dicen al interior, ustedes no van a tener, pero el AMBA no solamente continúa teniendo, sino que le van inyectando mayor cantidad de fondos. Claro, bueno, aquí estamos, digamos, en esto que vos mencionabas como una enorme asimetría, una falta de federalismo total y absoluto, que ya se venía sufriéndolo, pero creo que, bueno, esto es un ejemplo claro ya de... Se profundizó aún más. Se profundizó peor, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, no tengo mucho más tiempo, pero te quería preguntar, ¿cómo van a encarar, digamos, lo que son los procesos de las audiencias públicas frente a la velocidad que tiene, digamos, los aumentos y todo lo demás? Porque la última vez, me acuerdo, con la audiencia de Saeta, cuando terminó todo el proceso de la audiencia, en el medio hubo un incremento de los combustibles que terminó, digamos, dejando atrasado de nuevo. ¿Qué mecanismo hay para que el mecanismo, valga la redundancia, de las audiencias no termine perjudicando la necesidad de darle previsibilidad al sistema? Mira, tocaste un tema también importante. Nosotros en el último proceso de aumento de tarifa hemos dejado abierta la posibilidad de hacer un procedimiento que sea un poco más rápido, porque la verdad es que los tiempos que demora el proceso común de audiencia pública es muy largo, más teniendo en cuenta la velocidad con la que va la inflación. Entonces siempre vamos muy por detrás del sistema de transporte, y eso nos genera permanentemente problemas porque se van dejando de prestar servicios, las empresas tienen serios problemas para pagar los sueldos. Creo que la declaración de emergencia en este sentido también nos va a permitir poder acortar los plazos de los procesos para la readecuación tarifaria y en definitiva poder ir más a tono con la velocidad en la que va la inflación. Dios quiera que la inflación vaya desacelerando como según se pronostica, y esto nos permitiría tener un poco más de previsión y en ese caso obviamente hacer el procedimiento común de audiencia que está establecido en la normativa. En este contexto es muy difícil poder llevarlo adelante sin perjudicar a todo el sistema, con lo cual se va a analizar, pero si el proceso inflacionario sigue en estos números, haremos un proceso que sea más abreviado
y si vemos que el proceso va desacelerando de a poco la inflación, trataremos de hacer el proceso ordinario, que es el que corresponde por ley. Marcelo, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.